Muy buenos días a todos los que están presentes, a los hermanos que están participando desde sus hogares en el Zoom, en ese altar que levantaron en sus hogares ya hace más de un año que estuvimos esperando este momento y seguimos compartiendo con todos los hermanos en el Zoom y los que están también en Facebook en vivo. Y qué bueno, yo estoy feliz, no sé ustedes, yo estoy muy feliz de poder estar con ustedes, de poder estar en la presencia de Dios y como hasta recién elevando nuestra alabanza, nuestra adoración, quizás levantando tu mano allí en tu casa, pero compartiendo juntos. Si el Señor dice en el Salmo 133, qué bueno y qué agradable es ver a los hermanos juntos y en armonía, y encima en la presencia del Señor, qué cosa más gozosa. Y me gustaría felicitarte, a los que están aquí, a los que están en casa, a todos felicitarlos, a los que en algún momento escuchen esta palabra, felicitarlos, porque han decidido que el Señor sea una prioridad en sus vidas. Y qué importante, ¿no? Cuando el Señor es una prioridad, cuando separamos el tiempo que es para Él, la bendición de Dios fluye a nuestras vidas, ¿sí? Yo digo, necesitamos que el Señor sea una prioridad en nuestras vidas, que no sea algo más en mi agenda, sino que el Señor sea una prioridad para que su bendición nos acompañe. Y a su vez, ¿saben qué? Miren lo que les voy a decir. El Señor necesita ser una prioridad en tu vida, ¿para qué? Para que su sagrada voluntad se cumpla en tu vida. Porque si Él no es una prioridad, no es lo más importante de tu vida, difícilmente su voluntad se cumpla en tu vida. Así que tenemos que ser coherentes y entender esto, ¿no? Yo necesito entregarle todo mi ser al Señor. Entregarle todo mi ser, que Él sea una prioridad en mi vida. Y qué lindo es estar congregados, ¿no? Aunque no sea un fin en sí mismo el hecho de estar congregados, ¿no? Porque no es un cristiano tan solo el que se congrega. Hay cosas más allá, ¿no? Cosas a las que el Señor nos llama. Sí, está muy bueno venir a la casa del Señor, muy bueno participar de los Zoom, pero no creer que allí termina nuestra tarea o lo que debemos hacer delante de la presencia de Dios. El Señor Jesús nos llamó a ser discípulos, a extender su reino, a mostrarle al mundo su luz. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros preparados, mis queridos hermanos. Y esta mañana el Señor nos llama a estar preparados para cumplir con la obra que Él nos envía a hacer. Él ama a toda la creación, y dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que Él quiere ver unida a toda su creación en Cristo Jesús. Y para eso te llamó a vos, me llamó a mí, de las tinieblas. ¿Te acordás de esas tinieblas en que estábamos antes de conocer a Cristo? El Señor nos fue a rescatar allí. Qué bueno que el Señor nos haya encontrado, como esa ovejita perdida, que el Señor dejó sus 99 para ir a buscarnos, y sentimos cada uno de nosotros que fuimos esa ovejita que el Señor fue a buscar. Y nos trajo sobre sus hombros, y nos amó, y nos dio la salvación y el perdón de nuestros pecados para poder acercarnos a Dios libremente y tener nuestra eternidad asegurada en Dios, ¿sí? Y entonces yo digo, tenemos que estar preparados para lo que el Señor nos llama. Tenemos que estar preparados y entender que estamos en una guerra. Muchas veces tenemos ese error de pensar, y capaz que me toca, y pasará algo, y este mundo es malo. Mi querido hermano, estamos en una guerra espiritual. Y la palabra dice, y todo el mundo dice, en los últimos tiempos, y estamos en lo peor de la guerra. ¿Sí? Y tenemos que entender que tenemos que estar preparados para pelear en el nombre del Señor. Tenemos que entender que tenemos que estar preparados para llevar a las personas a la salvación que es en Cristo Jesús. El apóstol Pedro decía allí en 2 de Pedro 2:9, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, el pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 28, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Discípulos. Porque el Señor quiere ver que muchos más estén como vos y como yo, conociendo de Dios en profundidad y sabiendo que su eternidad está en las manos de Dios. Y pensaba, ¿no? Que todo el mundo se prepara para su profesión. Todo el mundo. Desde un electricista, cualquiera que se te ocurra, un jardinero, un médico, un deportista, todos se preparan. Yo me acuerdo como Javi, para poder competir en su torneo de box, practicaba en su casa y yo no se me ocurre que Messi, por más que sea el mejor del mundo, vaya a jugar un partido sin entrenar o sin respetar las dietas. No me imagino un soldado que vaya a la guerra sin estar preparado. No me imagino un médico
que vaya a atender a los pacientes sin estar preparado, sin estar fogueado. Y gloria a Dios, ¿no? Que tenemos médicos fogueados en nuestro país que les tocó batallar con el COVID y estuvieron preparados y dispuestos para poder hacerlo. Y el cristiano también tiene que ser así. Tiene que estar preparado para poder librar esta batalla a la que el Señor nos llama, y tenemos que estar nosotros haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿sí? Ahí en Hechos 13:22, el apóstol Pablo, que está predicando en Antioquía de Pisidia, está contando, ¿no? Está predicando, está contando la historia del pueblo de Israel, y cuando llega al versículo 22, está aclarando de que el pueblo había pedido un rey, que fue Saúl. Pero dice en el versículo 22, pero el Señor quitó a Saúl y puso en su lugar a David. Y dijo Dios de David, veo en él un hombre, ¿sí?, como hecho a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo le diga. Amén. Qué lindo, ¿no? Poder imitar a este David que veíamos la semana pasada, que nos llevaba a poder entender que el Señor está en control de todas las cosas. Necesita que nosotros lo entendamos, que estemos dispuestos y que nos preparemos para poder transformar esta ciudad en la que el Señor nos puso. Es maravilloso ver, ¿no?, que todos nuestros caminos, siempre lo digo porque me encanta poder reconocer el hecho de que todos nuestros caminos han sido cruzados por el Señor en este lugar, para formar una iglesia local y para cumplir la misión que el Señor nos encomendó a cada uno, pero como un cuerpo, como una iglesia, como una familia del Señor. Entonces, qué bueno es poder darnos cuenta de que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Y créeme, mi hermano querido, que el principal propósito es que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hay muchas veces de esos que necesitan salir de las tinieblas, así como un día salimos nosotros, están en nuestro entorno más íntimo, en las personas que más amamos, y debemos estar preparados, debemos no entregarnos, debemos ir en busca de nuestra bendición, busca de cumplir con el propósito que Dios puso en nuestras vidas, y allí vamos a darnos cuenta de toda la bendición completa de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y decía de David que el Señor vio que era un hombre conforme a su propio corazón. Un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que él haga. Y yo digo, mi querida iglesia, hoy el Señor quiere que estemos nosotros dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y allí va a fluir nuestra bendición, allí vamos a tener una verdadera claridad de lo que es Dios en nuestras vidas, y vamos a tener victoria sobre lo que nos toque transitar y andar en esta vida, ¿sí? Y yo quería que simplemente veamos 3 condiciones, 3 cualidades que podemos rescatar de David justamente, ¿no? De David, este siervo precioso de Dios que supo pasar en su vida por un montón de dificultades. Y así como vos y yo, pecó. No era perfecto, Señor, pero él, no era perfecto. Él cometió horrores, no pecados. Sin embargo, su corazón permanecía firme en el Señor y pudo dejarnos estas enseñanzas tan preciosas que leemos en la palabra de Dios. Yo creo que tan solo veamos 3 cualidades que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, que son fáciles de obtener, que requieren el sacrificio lógico, pero no son imposibles para nadie. Y ver en este hombre de Dios que fue visto por el Señor de esta manera, ¿no? Diciendo, Él es conforme a mi corazón, a mi propio corazón, dice Dios. Mi querido hermano, que nosotros vamos a poder también ser conformes al corazón de Dios. No importa las circunstancias que estemos atravesando, no importa el momento que estemos viviendo, no importa los temores que hayan llegado a nuestra vida, no importa un montón de cosas. Porque si nos ponemos en las manos de Dios, hoy vamos a descubrir que podemos ser esos siervos preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? Y yo lo primero que quiero rescatar, y veo que David era un hombre que amaba la palabra de Dios. Cosas sencillas que hablamos todos los días. David amaba la palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo que el Señor nuestro Dios inspiró en el rey David la palabra justamente en un corazón que era conforme a su voluntad y en un corazón que amaba la palabra de Dios. Yo te invito a que veamos tan solo en el Salmo 119 algunas cositas, algunos versículos para que podamos entender y ver lo que quiero decir. Salmo 119, ustedes saben que es el salmo más largo de todos, y el 99% de estos versículos exaltan la palabra de Dios, exaltan sus mandamientos, sus leyes. Él como que tenía un romance con la palabra de Dios. Amaba la palabra de Dios, se refugiaba en la palabra de Dios,
Y no tan solo esto, sino que además la cumplía. Buscaba por todos los medios lo que después el Señor Jesús nos diría a nosotros, que somos sensatos si escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Ahí está la sensatez, ¿no? Entonces, David amaba la palabra y la cumplía. Vamos a ver un par de ejemplos. En el Salmo 119 yo anoté un par de versículos. Y fíjense, por ejemplo, en el Salmo 119, 24, para ir empezando, dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos, dice David. Y cuando componía, esto era una canción, era un himno, y él, mira lo que decía, es para repetirlo una y otra vez, tus leyes me agradan, me dan un sabio consejo. El versículo 47 dice, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo, dice David, cómo amo tu mandato, Señor. Estaba enamorado de la palabra, ¿sí? Yo rescaté algunos porque la mayoría hablan de esta manera. El 48, siguiendo, dice, honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. ¿Sí? El 97, por ejemplo, dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Pienso en ellas todo el día. Y qué bueno nosotros que ante cada circunstancia que nos toque vivir, pensemos en la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos esté dando la guía, para que, como dice este mismo Salmo, sea lumbrera en nuestros pies la palabra de Dios. La palabra de Dios, enamorado de la palabra de Dios. Un versículo más te digo, el 113, por ejemplo, 113, dice, detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Mi hermano, ¿amamos las enseñanzas del Señor? Qué lindo decir, Señor, no hay nada mejor para mí. Una canción preciosa que cantamos que dice, no existe bien para mí que esté fuera de ti. Gracias, Dios mío, me siento feliz. Muchos la conocen, ¿no? Los que somos más viejitos. Es de la época de Jesús era, pero yo me la aprendí. Pero bueno, no digo que me la enseñó el Señor Jesús, pero por ahí anduvo. ¿Sí? Y qué lindo es entonces poder entender cuánta necesidad tenemos de la palabra de Dios, cuánta necesidad tenemos de enamorarnos, de deleitarnos, como dice el Salmo 37, deleitarnos en nuestro Señor, deleitarnos en su palabra, entender que Él la dejó para que nosotros sintamos su presencia, la seguridad, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y saben que Él le tocó pasar por un montón de cosas. Un ejemplo, cuando le tocó enfrentar y consultar la palabra, ¿se acuerdan? Ahí en Samuel 6, primero de Samuel 6, cuando tenía que recuperar el arca. Él recuperó todo el dominio del reino de Israel y tenía que transportar el arca. ¿Se acuerdan? El arca de la presencia del Señor, donde estaba el maná, donde estaban los mandamientos, esa vara que floreció de Aarón, con un querubín de oro arriba. Imagínense en la presencia, traerla del pueblo del enemigo, de los filisteos, traerla de vuelta a Jerusalén. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan? Que ese hombre Asa tocó y quedó muerto. Y entonces no pudieron seguir adelante porque se iba a caer del carro, entonces él le tocó, murió. Y entonces David nos cuenta la palabra que llevó el arca a la casa de Obed-Edom. Y ese hombre tuvo una bendición, que estuvo la presencia de Dios en su hogar. ¿Y sabes por cuánto? Por 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿sabéis qué hizo David? Estuvo orando, porque quizás estoy enojado como muchas veces vos y yo. Que por David diría, Señor, estoy haciendo lo correcto. Estoy recuperando el arca, el pueblo está feliz, el pueblo espera esto. Señor, lo hicimos adorando tu nombre, hicimos el salto. ¿Pero qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿No te pasó nunca? Que decís, estoy haciendo todas las cosas bien, todas las cosas que corresponden, y sin embargo, tu respuesta no es la que yo esperaba. ¿Sí? ¿Por qué permitiste que él muriera? Dice que estuvo 3 meses consultando la palabra de Dios. Primero Samuel 6. ¿Sí? Y dice que entonces él encontró que en Números, en el capítulo 4, ahí entonces no había capítulos todavía, pero encontró que en el libro de Números, el Señor nuestro Dios había dicho que no podían ser tocadas esas cosas santas y explicó la forma de poder transportarlas. Y entonces él entendió lo que estaba pasando en su vida. No es que Dios estaba enojado, no es que no tenía en cuenta lo que él quería hacer, no es que él se había equivocado, sino que había que hacer las cosas de otra manera. Y entonces cuando lo descubrió, llevó ese pasaje precioso que entra danzando con la presencia del arca, que está su esposa, se avergüenza de lo que él hace, y él termina diciendo,
por causa del Señor yo me haré aún más vil, no me importa lo que digan, porque estamos adorando y estamos exaltando el nombre del Señor. Pero ¿qué hizo entonces? Hizo las cosas como la palabra de Dios enseñan. Y todo le fue bien, todo fue para adoración. Y la palabra de Dios 1000 veces hemos predicado que el rey David nunca enfrentaba una guerra sin antes de consultar la palabra, sin antes de consultar al Señor qué es lo que tenía que hacer. Y el Señor un día le decía enfrentarlos, otra vez le decía, bueno, rodealos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue con esos 600 a conquistar un terreno y cuando volvió se encontró que ese es el lugar donde estaban sus familias, había sido saboteado, había sido ultrajado por el enemigo, se habían llevado a todas las familias, sus animalitos, sus pertenencias? ¿Y qué hizo David? Fue y consultó al Señor. Fue y consultó al Señor qué es lo que tenía que hacer. No, como decimos hoy día, no se mandó por sí solo. Fue y consultó. Siempre consultaba al Señor, siempre tenía en cuenta la palabra de Dios y por eso llegó a ser un hombre que el Señor nuestro Dios vio que tenía un corazón conforme al suyo, una vida conforme al corazón de Dios y que Dios dijo, Él va a hacer las cosas que yo le mande que haga. Amén. Entonces, queriendo es amar la palabra de Dios, queriendo es consultar, que si nos toca pasar por un tiempo como le pasaba a David, pero si yo estoy haciendo todo bien, es decir, estoy esforzándome al máximo para hacer las cosas bien delante de Dios, entonces, ¿por qué las cosas no resultan? Mi querido hermano, anda la palabra de Dios. En tu intimidad anda la palabra de Dios, Él te lo va a decir. Pero no hagamos como hoy queremos todos ya, o llamar al pastor y decirle, ¿qué es esto? Queremos que ya nos digan. David, que era un hombre de Dios, 3 meses estuvo para encontrar esta respuesta. 3 meses consultando la palabra de Dios para encontrar la respuesta a lo que debía de hacer. Y lo logró. Así que yo te invito, no hay circunstancias que estén lejos de Dios, no hay situaciones en que te hayas equivocado, no es que Dios no te escucha, no es que Dios, sino que todas las cosas Dios las hace conforme a su palabra. Y si nosotros no entendemos el camino, no conocemos el camino del Señor, obviamente nos vamos a equivocar. Pero vayamos a la palabra como David, consultemos la palabra, escuchemos el consejo de aquel que nos quiere ayudar y todo va a estar bien. ¿Sí? Lo segundo que quiero, que es una cualidad que también podemos imitar nosotros, a eso iba, ¿no? La primera, sin lugar a dudas, con un poco de esfuerzo, de sacrificio, podemos enamorarnos de la palabra, podemos hacer de la palabra de Dios una prioridad de nuestras vidas, podemos consultarla con el tiempo suficiente para poder entender y aprender lo que Dios nos quiere mostrar y decir. No es imposible para ninguno de nosotros, es muy posible. Es muy posible que vos y yo podamos entender cada situación de nuestras vidas yendo al manual del constructor, ¿sí? Cuando tenemos problemas en la vida, no tenemos que ir a ningún otro lado que no sea la palabra de Dios, porque Él tiene la respuesta justa para la vida que está respondiendo al diseño que Él le dio a la vida. Lo segundo que veo en el rey David es que era, y nos invita a nosotros a ser personas de adoración, que adoremos al Señor en todo tiempo. Me encantó Luciano recién cuando decía en el baño, sí, en el baño también, ¿sí? Cuando estoy en el baño decía, adoro al Señor porque es mi Rey, es mi Señor, es mi todo, dice una canción, ¿sí? Y cuando estoy triste, adoro al Señor. Cuando estoy contento, adoro al Señor. En tiempos de sequía, adoro al Señor. En tiempos de abundancia, adoro al Señor, porque Él lo merece. Y ahí en Isaías 30:32, habla de ese golpe del Señor, ¿no? Que viene con pandero y con tambor, dice, ¿no? Qué lindo que cuando alabamos al Señor, el Señor hace cosas maravillosas. Porque Él le gusta recibir la alabanza de su pueblo, es más, habita en la alabanza de su pueblo. El Salmo 34, ¿te acordás cuando estaba allí en la cueva de Adulán, que había sido perseguido? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo David, perdón? En todo tiempo alabaré al Señor. A una hora que estoy perseguido, que estoy escondido en una cueva, que mi única ayuda son 400 hombres desterrados, angustiados, deprimidos, adoro al Señor en todo tiempo. Adoro al Señor en todo tiempo, es lo que nos propone David. Y en cada uno de sus salmos, en el Salmo 74, si no me equivoco, es que dice, andan leones rugientes a mi alrededor con sus dientes, con sus garras, pero sin embargo yo voy a adorar al Señor. Yo voy a servir en adoración al Señor, y una adoración que me cueste. En Hebreos nos habla en el Nuevo Testamento acerca de que tenemos que ofrecer un sacrificio de alabanza. Un sacrificio de alabanza. Claro, la alabanza que me cueste.
Es una alabanza que yo cante aunque esté en necesidad, aunque veo que la nube está tapando mi camino, yo alabo a mi Señor, porque sé que esa alabanza tiene el poder de Dios. Y que si yo le alabo al Señor y le ofrezco un sacrificio de alabanza, el Señor va a obrar, ¿sí? Entonces cuando estoy triste, cuando estoy angustiado, cuando estoy necesitado, alabo al Señor y alabo más fuerte todavía. Cuenta una historia que había dos señoras que hablaba, dice, ¿qué le pasa a tu vecina? No, dice, está con un problema. ¿Pero cómo te das cuenta? Porque está alabando al Señor a los gritos. Y cuando ella está mal, alaba al Señor a los gritos, ofrece un sacrificio de alabanza. Se da a conocer como hija de Dios y no importa la situación que está pasando, porque sabe que el Señor es su victoria, porque sabe que el Señor es su refugio, ¿sí? Y entonces qué bueno que podamos nosotros, mis hermanos, como también decía el rey David en 2 Samuel 24:24, no ofreceré al Señor ningún sacrificio que no me cueste. Él buscaba cosas que cuesten, que sea un sacrificio entregar. Porque nosotros aprendamos a alabar al Señor, a ser agradecidos, aun cuando todavía no vemos que el muro de Jericó se cae. Que gritemos, aun que todavía el muro no haya caído. Que estemos preparados y que estemos felices en el Señor, porque sabemos que estamos en sus manos. ¿Sí? Creo que no es imposible para ninguno de nosotros. Entonces, primero amar la palabra de Dios, refugiarnos en ella, escudriñarla, buscar la dirección de todo lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Y vamos a andar por el camino correcto, en medio de la bendición de Dios, que es lo que Él quiere. Y lo segundo, entonces, que seamos gente de alabanza, gente de adoración, que adoremos al Señor en todo tiempo. No tan solo los domingos de 11 a 12 o los miércoles de 20 a 21. Adoremos al Señor siempre. Eso dice el rey David, su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca. En mi boca. Entonces qué bueno decir, Señor, yo te voy a alabar. No importa que todavía la fortaleza no haya caído, no importa que todavía no veo el horizonte, no importa. Yo voy a adorar y voy a honrar tu nombre con todo mi ser, Señor. Y va a ser como allí se cumple esa promesa que les decía el otro día, la noche jamás puede vencer al amanecer, ni los problemas vencer tu esperanza, mi querido hermano. Puedes estar alabando al Señor porque esto siempre va a suceder, ¿sí? Ningún problema va a poder vencer tu esperanza, porque tu esperanza está puesta en el Señor. Y lo tercero que quería que veamos que también podemos hacer, que no es algo imposible, que es una meta que nos podemos poner todos delante del Señor para que podamos tener el control, poder gobernar esta vida que el Señor nos da, ese gobierno, ese poder en el Espíritu Santo, y que podamos también nosotros estar preparados para lo que el Señor nos mande a hacer, para poder gozarnos en todo lo que el Señor quiera que nosotros hagamos, ¿sí? Y ¿sabe que veo que David era un qué? Un hombre de batalla. Él no se ponía, no se decir, bueno, están peleando allá, yo me voy para allá. Estaba goleado ahí y él iba para ahí. Él no iba, uy, estos tienen miedo, yo me voy. ¿Qué voy a hacer? Si todos estos que son miles no pueden, ¿yo qué voy a hacer con este gigantón? No, él estaba preparado para la batalla. Y ahí en el primer libro de Samuel 17, que leíamos la semana pasada, en el versículo 34, nos habla acerca de que cuando estaba David exponiéndole a Saúl, porque él se animaba a ir a pelear con Goliat, dice, porque yo cuido las ovejas y los corderos de mi papá. Dice, y cuando un león viene y cuando un oso viene y se lleva una, yo voy corriendo y se la arranco de la boca. Y diríamos nosotros, y si se pone mal, la agarro con un palo y la mato, dice David, ¿no? Estoy preparado, así que voy a ir a enfrentar a ese gigantón y Dios lo va a entregar en mis manos, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Estaba preparado para pelear, estaba preparado y estaba preparado para conquistar. Él no dice, bueno, vamos a quedarnos tranquilos y nos quedamos calladitos, Goliat no va a venir y bueno, zafamos. No, él quería conquistar. Una forma distinta de hacer guerra que tenía Saúl. Saúl más bien protegía la ciudad, no quería que se vengan, cuidaba la ciudad, poquito avanzaba. David no, David vino a conquistar todo lo que faltaba conquistar de la tierra prometida. Vino a conquistar el nuevo terreno, a hacer más grande el imperio. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, mi hermano. Que seamos hijos de Dios guerreros. Que no resignemos nuestra bendición, no, pero que estemos siempre, nos sintamos asediados por el enemigo y que siempre no podemos avanzar y que no podemos cambiar y que no podemos seguir adelante, que siempre nos sentimos oprimidos, que siempre estamos... No, mi querido hermano, el Señor te dio el poder para vencer, el poder para conquistar, ¿sí?
¿Y dónde empieza nuestra batalla con el enemigo? David tenía a Goliat. Nosotros, ¿dónde empieza el enemigo, el diablo, a hacernos batalla? En nuestra mente, entre las orejas, decía un teólogo. Empieza la batalla con el diablo, con los pensamientos. Que nosotros nos damos cuenta y después los pensamientos, como dice ahí en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, nos habla que tenemos unas armas poderosas, que no son carnales. Esta versión NTV dice que no son armas que usan los humanos. Son armas poderosas en Dios, porque son espirituales. ¿Sí? Y dice que cuando está terminando el pasaje, para que podamos llevar cautivos todos los pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te pone pensamientos, ahí empieza como una tontería. Y después esos pensamientos se vuelven argumentos. Y después de argumentos pasan a ser fortalezas, ya más difícil de derribar. Entonces el consejo es que todo pensamiento lo llevemos cautivo en Cristo Jesús. ¿Y qué se refiere esto? Se refiere a que cuando viene un pensamiento, vos digas, este pensamiento, no vas a poder seguir adelante, tu familia está destruida, estás haciendo las cosas mal, Dios no te ama, Dios no te responde, Dios no está con vos, Dios ya no te cuida. Y uno se pone a pensar, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Viene de Dios? No viene de Dios. Viene del diablo. Entonces, ¿qué hago? Lo llevo cautivo en Cristo Jesús. Lo llevo cautivo en Cristo Jesús. No permito que haga un argumento. No permito que haga una fortaleza en mi vida. Lamentablemente, muchas veces que estamos, no, pero Dios ya no escucha mi oración y Dios ya quiere que mi familia se pierda y mi hijo que está en la adicción ya no va a salir porque yo hice todo lo posible. Mentiras del diablo. Esos son pensamientos que quiere poner en tu cabeza para tenerte limitado, para que no avances. Esos pensamientos tienen que ir cautivos en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Reprobarlos, sacarlos de tu vida porque no son de Dios. Entonces pensar, ¿qué hago? ¿Qué es esta idea que me vino a la mente? ¿Qué es este pensamiento? ¿De dónde vino? ¿Está conforme a la palabra? ¿Vino de Dios? Sigo adelante. ¿No está conforme a la palabra? Porque todas esas cosas que mencioné recién, ninguna figura como promesa de Dios, así que no es de Dios. Entonces, ¿qué hago? Cautivo en Cristo Jesús. Creo que todos podemos hacer eso. Decididamente ponernos en Cristo Jesús y que todos esos pensamientos se vayan de nuestras vidas. ¿Sí? Así que, mi querido hermano, prepárate para la batalla. Porque la batalla se está librando, no es que va a empezar ahora. Y como dije en un principio, todo el mundo dice, no, porque la Biblia dice que estamos en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos es cuando la guerra va a ser más voraz. ¿Sí? Entonces tenemos que estar preparados. No dejemos que el enemigo nos tenga allí encerraditos en un círculo. Somos como, si no como leones de zoológico, digo yo. Semejante bicho, pero en una jaulita donde no se puede escapar. Que no haga el demonio como es eso. Que eso es un hijo de Dios, que estás empoderado en el Espíritu Santo y el enemigo logre tenerte así en un circulito en donde no puedes hacer nada y no quieras progresar y no sientas que Dios está con vos y que sientas que todo está mal. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio la victoria. Amén. El Señor Jesús dijo, el mundo tendrá aflicciones, pero confíes, yo ya vencí. No le dice, quédense tranquilos que yo voy a vencer, voy a ver qué hago. No, ya vencí. Que el enemigo no te haga pensar que tenés que pelear vos porque ya peleó el Señor. Ya pagó. Estamos viendo en la clase de los jueves que el Señor Jesús pasó por el viernes. ¿Para qué? Para pagar por nuestros dolores, para pagar por nuestras angustias, para pagar por nuestras enfermedades. El Señor ya pagó. No le creas al diablo cuando te dice que ahora te toca a vos. Que no te encierre. No te encierre en una jaula de zoológico donde no puedas desarrollarte como un hijo de Dios. ¿Sí? Así que preparados, mis queridos hermanos, preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando nos encontremos en ese camino haciendo lo que Dios quiere que hagamos, la bendición va a fluir a tu vida así como una catarata. Como una catarata, porque vas a estar en el corazón de Dios. Vas a estar conforme al corazón de Dios y todas las cosas te irán bien. Así cuando el rey David le entregó el trono a Salomón, él le decía, ahí en 2 de Crónicas 28, le dice que busque al Señor con todo el corazón, ¿sí? Que ore y que entonces así todo le iba a ir bien. ¿Sí? Ese mismo consejo que el Señor nos quiere dejar a nosotros. Sigamos esos 3 consejitos, esas 3 cualidades que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas y todo nos va a ir bien. Y nos vamos a sentir gozosos de saber que estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Porque ese es nuestro propósito fundamental. Adorar al Señor y servirlo. ¿Y cómo es servir al Señor? Trayéndole frutos, predicando la palabra,
siendo de influencia en lo que está a nuestro alrededor. Llevar luz en medio de las tinieblas. Y hoy que hay tinieblas, mis hermanos, ¿cómo está el mundo? Es una tiniebla total. Pero estás vos y estoy yo para hacer luz. ¿Y dónde es cuando más brilla la luz? En la oscuridad. En la oscuridad. Así que adelante. Adelante, y no le resignes al enemigo ninguna de tus promesas, no le resignes tu esperanza, y no le hagas caso a sus dichos, entrégaselos a Jesús, cautivos en Jesús. Y si escuchas la palabra por primera vez, o quizás hace tiempo que no estabas buscando esta dirección de Dios, volvé a la casa del Señor, volvé a sus brazos, pedile perdón y volvé a sus brazos, porque Él está preparado para recibirte. Y quizás nunca escuchaste de la palabra de Dios. Hoy te queremos decir como iglesia que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene a Dios si no es por medio de Él. Así que te invito a que Dios se haga una realidad también en tu corazón y que puedas vivir esta felicidad, este gozo que significa sentirte un hijo de Dios, ¿sí? Así que a todos, los que están por Facebook, algunos por Zoom nuevos quizás, comuníquense, llámenos, queremos estar con ustedes, queremos estar bendiciéndolos, guiándolos en el nombre del Señor. Y si alguno de los que están en el Facebook quiere participar, no se olviden de llamar a Ruth o a mí, y vamos anotando para que ya el domingo que viene y los siguientes domingos las personas puedan estar ya dispuestas para venir a participar. Hasta que llegue el momento que estemos todos juntos, que estemos todos juntos y que nos cuidemos, porque como decía Luciano, cuando nos abracemos puede haber accidentes. Así que es tanto deseo de tanto tiempo, así que cuidémonos, y que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si oramos y entregamos este tiempo en las manos de Dios? Padre, te bendecimos, Señor. Te decimos que te amamos. Amado Padre, que somos dichosos de poder reconocerte como nuestro Dios y reconocernos como hijos tuyos, papá. Señor, queremos cumplir con lo que vos tenés preparado para que nosotros hagamos, con lo que vos querés que hagamos cada uno de nosotros, porque allí va a estar nuestra bendición, porque allí va a estar nuestra victoria, Señor, porque allí va a estar el cumplimiento de tu plan, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos pide que breguemos por la paz de nuestra ciudad, Señor, porque en esa paz tendremos nosotros paz. Por eso bendecimos, Señor, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos nuestros vecinos, Señor, bendecimos su vida. En el nombre de Jesús derribamos toda fortaleza, todo argumento, Señor, y toda altivez, papá, que se levantan para que la gente no te conozca, Señor, que se opone al conocimiento de tu nombre, Señor, y llevamos todo pensamiento cautivo en Cristo Jesús, Señor. Amado Padre, te amamos, te honramos, te damos gracias por la maravilla de saber que eres nuestro Dios. Quiero en el nombre de Jesús, papá, bendecir a cada uno de mis hermanos, los que están aquí en el templo, Señor, los que están en sus casas, papá, reciban una bendición especial, Señor, desde el cielo. Papá, cubrí sus vidas, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón, Señor. Si alguien escucha esta palabra por primera vez, Señor, que sus corazones estén dispuestos a recibirte, papá, para que haya vida nueva, para que haya una nueva criatura en ellos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido disfrutar y dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, mis hermanos.